Ahora recuerdo que después de que el vehículo temporal se desvaneciera en el futuro, tuve una visión de Marty diciéndome que había regresado del futuro. No, esto no es Regreso al Futuro. Esto es Futuro Imperfecto. Desde el estudio de Los Salares, bienvenidos a nuestra radio de Alcalá de Henares. Y a los mandos de la nave que viaja al futuro, Javi Pater. Y aquí empieza nuestro espacio de la Institución de Estudios Complutenses, que en esta ocasión está dedicada a la conferencia inaugural del 18 Encuentro de Historiadores del Valle del Henares. Esto tuvo lugar el jueves 28 de noviembre a las 19 horas en el Museo Arqueológico y Paleontológico de la Comunidad de Madrid, en la Plaza de las Bernardas de Alcalá de Henares. Futuro Imperfecto, radio podcast de Alcalá de Henares, Madrid. Una radio cercana, pero abierta al mundo. Os ofrecemos contenidos de cultura, reportajes y música. Una radio para informaros de todo aquello que sucede en nuestra ciudad, a veces con miras al pasado o al presente, de personajes ilustres o acontecimientos históricos destacados o menos conocidos, pero que ha significado para nuestra ciudad un aporte cultural e histórico muy importante. Futuro Imperfecto Radio, un viaje único, una experiencia única. Y a continuación, Vicente Sánchez Moltó, que nos presentará a la mesa de invitados antes de esta conferencia. Buenas tardes, muchísimas gracias por su asistencia. Bueno, vamos a dar inicio al acto inaugural de los 18º Encuentros de Historiadores del Valle de Henares. Que ya con esta llegamos a una trayectoria ni más ni menos que de 36 años, lo cual hay pocas convocatorias de estas características que lo puedan decir. Bien, voy a presentar a la mesa, empezando por el extremo, su extremo izquierdo, tenemos a Pilar Martínez Taboada, del Centro de Estudios Següntinos, a Pilar Lledó, presidenta de la Institución de Estudios Complutenses, a Vicente Pérez Palomar, concejal de Patrimonio del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, que viene en representación de la alcaldesa, Judith Piqué, a Miguel de Diego Pareja, que es el conferenciante, y junto a mí, Plácido Ballesteros San José, en representación de la Diputación Provincial de Guadalajara. Como ya saben, los encuentros son coorganizados entre la Institución de Estudios Complutenses, la Diputación Provincial de Guadalajara y el Centro de Estudios Següntinos. En esta ocasión, como cada 2 años se celebran alternativamente en Alcalá de Henares y Guadalajara, pues en este año nos ha acudido a Alcalá de Henares la organización. Bueno, pues vamos a empezar. Le voy a dar la palabra a doña Pilar Lledó. Cuando quieras, Pilar. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Quiero agradecer la presencia de Pilar Cruz, concejala del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, también la presencia, por supuesto, de concejal de Patrimonio, que me acompaña aquí en la mesa residencial, de Vicente Pérez Palomar. Y bueno, quiero darles la bienvenida a este 18ª edición del Encuentro de Historiadores del Valle de Henares. Es un encuentro, como ha dicho Vicente, que nos toca alternativamente organizar a Guadalajara y Alcalá.
Por eso estamos representadas aquí las 3 instituciones que lo organizamos. Y también quiero agradecer, por supuesto, no solo la presencia, sino también la colaboración que hemos tenido por parte de la Diputación de Guadalajara, y aquí está representada por Plácido Ballesteros, y también del Centro de Estudios Segutinos con Pilar Martínez Taboada. Porque en realidad nosotros, desde la institución, que este año nos toca organizar estos encuentros, estamos convencidos, como también están convencidas las otras 2 entidades organizadoras, de que tienen que existir estos encuentros de historiadores del Valle de Henares, porque concebimos el Valle de Henares como una unidad cultural. Entonces nos parece muy interesante como un lugar de encuentro de los investigadores de los diferentes lugares que participan, por supuesto, de Guadalajara, de Sigüenza, de Alcalá, porque más allá de las fronteras, de las entidades administrativas o autonómicas, insisto en que el río Henares es una vía de transmisión de cultura, de patrimonio, de historia, que es de lo que se va a hablar en estos días aquí. Por supuesto, lo primero que tengo que hacer es agradecer a Enrique Baquedano y al Museo Arqueológico y Paleontológico de la Comunidad de Madrid el habernos cedido el espacio para poder organizar estos encuentros, que por supuesto no es la primera vez, o sea, nos lo cede cada vez que se lo pedimos para organizar estos encuentros aquí en Alcalá. Y además en este caso le tenemos que agradecer porque la visita del sábado va a ser para la exposición temporal que está en el museo. Pero tengo que agradecer a muchas más personas, porque sin ellas, desde luego, estos encuentros pues no hubieran podido celebrarse. Al Ayuntamiento de Alcalá de Henares, a diferentes concejalías. La primera, a Hacienda, porque bueno, ha contribuido con un dinero para poder publicar las actas en papel, esas actas que luego se va a entregar a los comunicantes y a los asistentes que se han inscrito en estos encuentros. También, por supuesto, a la Concejalía de Patrimonio, cuyo representante tengo aquí al lado, que no solo ha contribuido con alguna publicación de las que ellos han hecho, sino que también nos va a proporcionar las visitas del domingo, tanto al refugio de la Plaza de Cervantes como a la fábrica de harinas. También tengo que agradecer a la Concejalía de Cultura, que también ha contribuido con alguna publicación, así como a la de Turismo, porque bueno, los participantes y los asistentes y los comunicantes recibirán una bolsa con objetos de promoción de turismo de Alcalá, pues para que se lleven un buen recuerdo de nuestra ciudad. También la Universidad de Alcalá ha contribuido con alguna publicación que se les entregará. Y en esta ocasión también tenemos que agradecer la colaboración de la Sociedad de Condueños, porque además de contribuir también con otra publicación, de verdad que los asistentes y los comunicantes se van a ir bastante cargaditos este año a su casa, lo puedo asegurar, pues nos van a abrir las puertas de su pequeño museo y nos lo van a enseñar también el domingo. O sea que el domingo vamos a tener un poco un programa pues muy completo, ¿no? Porque desde luego yo creo que el programa en sí está muy bien planteado este año y desde luego se lo tengo que agradecer sobre todo a 2 personas de mi Junta de Gobierno, que en fin, que sin ellos desde luego estos encuentros, ninguno de los encuentros yo creo que se han celebrado en Alcalá se podría haber llevado a cabo. Uno de ellos es, por supuesto, el secretario de los encuentros, mi vicepresidente, cronista de Alcalá de Henares, Vicente Sánchez Molto, y otra es la mano derecha, la izquierda, y no sé qué más decir de la institución, que es Maribal López Garrido, porque ella es la tesorera de la institución de Estudios Complutenses, pero en esta ocasión en los encuentros pues ha actuado de tesorera, de secretaria y un poco de todo, o sea que ha estado pendiente hasta el último momento de las comunicaciones con los conferenciantes.
También este año tenemos que agradecer pues, el apoyo que hemos tenido por parte de medios de comunicación, no solo, ahora que nos han publicado que íbamos a celebrar estos encuentros, no solo de Guadalajara, sino también de Alcalá, y tanto digitales como en radios, o sea que hemos tenido una presencia bastante importante en estos últimos momentos, ¿no? Pues en la prensa, ¿no? Y yo creo que no tengo que añadir nada más, no se me ha olvidado agradecer a nadie, solo dar la bienvenida por un lado a todos los que nos acompañan hoy, pero sobre todo a los comunicantes y asistentes a estos encuentros, porque sin ellos desde luego no se podrían celebrar, sin sus aportaciones investigadoras y sin sus aportaciones económicas, pues sería bastante difícil llevar los encuentros a cabo. Y además yo creo que estamos las tres entidades organizadoras de acuerdo en que los encuentros tienen que seguir celebrándose, porque yo creo que reivindicar la unidad cultural del Valle de Henares tiene que ser una de nuestras prioridades. Bueno, sin más, les doy la bienvenida a estos encuentros y paso la palabra al organizador. Muchas gracias. Pues tiene la palabra Vicente Pérez Palomar, concejal de Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Alcalá de Henares. Muchas gracias, Vicente. Muy buenas tardes a todos. Gracias, Pilar, por estar aquí con nosotros. Quiero saludar también al exconcejal Miguel Mayoral, que está sentado al fondo, que además va a ser comunicante, pero quiero saludarle especialmente. Quiero saludar a las dos pilares que tengo a mi derecha, a la presidenta de mi institución y a la autoridad cronista de Sigüenza, donde voy a estar mejor que rodeado de historiadores y de cronistas, ¿no? Que esto sucede pocas veces. Por supuesto, saludar a Plácido, que siempre no solamente apoya este tipo de eventos, sino que además es otro de los que aporta con su gran conocimiento al conocimiento de todo nuestro Valle de Henares, y siempre con sus importantes aportaciones como experto medievalista también. Y por supuesto a Luis Miguel, que nos va a obsequiar hoy con otra de sus magníficas conferencias, y a todos los que habéis venido esta tarde a la inauguración de estos encuentros. Para un historiador, como es mi caso, miembro de la Institución de Estudios Complutenses, que ha participado en estos encuentros de historiadores del Valle de Henares en ediciones anteriores como inscrito, y que cuando empezábamos allá por los años 90, finales de los 80, ya consultábamos aquellas actas de los encuentros de historiadores que nos costaba tantísimo conseguir y guardábamos como oro en paño porque bueno, pues las aportaciones que había nos parecían maravillosas. Estar aquí hoy en la 18ª edición de los encuentros de historiadores del Valle de Henares, pues realmente no puede ser motivo de más satisfacción. Y más cuando, como miembro de la Junta de la Institución de Estudios Complutenses, que he sido muchos años, pues he visto y vivido primero lo que cuesta sacar adelante unos encuentros, y que esto creo que hay que ponerlo en valor, sobre todo en las dos personas que siempre tiran del carro. En Alcalá es Vicente y en Guadalajara pues principalmente suele ser Plácido, y si me equivoco corregidme, pero por lo menos el tiempo que yo he estado en la Junta así era. Y segundo, porque en algún momento temíamos que estos encuentros desaparecieran, porque yo recuerdo alguna edición de gran preocupación por falta de participantes y de ponentes. Y ver hoy el programa en el que se recupera el impulso y el pulso de ponentes, y además de ponentes siempre de altísima calidad y de altísimo nivel, pues como son Sandra, que está sentada al fondo, o el bueno de Ricardo Barbas, con el que compartí años de facultad, que no está aquí, por supuesto Evangelina, nuestro cronista oficial, Plácido Barrios, al que he tenido el gusto de saludar hace un momento, Luis Miguel de Diego, Balta, que nos viene ofreciendo su sabiduría en el mundo de la aviación militar de forma constante, las dos pilares que tengo a la derecha, Miguel Mayoral, Josué Yul,
bueno, de verdad, Pedro José Pradillo, que no está, pero creo que para todos los que estamos en el mundo de la historia del corredor del Valle del Henares, Pradillo es uno de los grandes referentes y es uno de los que nos enorgullecemos de que participe siempre en nuestras actividades. De verdad es un auténtico placer. Por lo tanto, yo no me voy a extender más, simplemente quiero de nuevo agradecer el esfuerzo que supone esto, manifestar el compromiso de este equipo de gobierno del Partido Popular encabezado por Judith Piquet en mantener estos encuentros, porque creemos que son muy importantes, y seguir animando a todos los que podéis practicar como historiadores o historiadores del arte o geógrafos o geólogos o ambientalistas en el Valle del Henares a que participéis. Yo ahora no puedo desarrollar mi pequeña labor científica como historiador porque no me da la vida, como se dice, no llego, pero con mucha envidia leo el programa y dices, jo, cómo me gustaría poder estar aquí todo el fin de semana oyéndoos a vosotros y lo que voy a disfrutar ahora con la conferencia del bueno de Luis Miguel. Así que muchas gracias a todos, gracias por venir y mucho ánimo, porque realmente lo que estamos haciendo es muy importante para esta gran comarca que es el Valle del Henares, de la que podemos estar francamente orgullosos, no solamente por su pasado, sino también por su presente, y creo que también tenemos que apostar por el futuro. Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, Vicente. Y bueno, pues ahora vamos a pasar ya a la conferencia de Luis Miguel de Diego Pareja. Bueno, Luis Miguel es un viejo conocido, porque ya lleva muchísimas décadas dedicado a la investigación histórica de Alcalá y del Valle del Henares. He tenido la suerte de coincidir con él pues, en muchísimas ocasiones, hemos compartido también intereses, ha sido también vicepresidente de la Institución de Estudios Complutenses y además lleva también muchísimos años siendo miembro de la institución, es también uno de los miembros más veteranos. Como digo, es un gran investigador de un reconocido prestigio, ha obtenido varios premios, entre ellos el Premio Ciudad de Alcalá de Investigación Histórica, sobre un trabajo sobre la expulsión de los jesuitas de aquí de Alcalá de Henares. También obtuvo un premio del Ejército, precisamente también luego publicado igualmente con un libro sobre la contribución del Ejército en Alcalá de Henares. Quizás su ámbito más importante se ha centrado muchísimo más, ha sido precisamente en la historia militar o el ejército, en la historia de Alcalá, como quieran, en el que tiene bastantes publicaciones pues, sobre la Academia de Ingenieros, sobre los paracaidistas en Alcalá, como digo, la contribución del ejército en Alcalá, pero también ha trabajado otros temas. Fue uno de los coautores de Alcalá de Henares Crónica General, una historia de Alcalá ya con un planteamiento moderno que fue muy importante en su momento, y también ha publicado pues, algún libro sobre la historia de la Virgen del Val y su cofradía. Es enorme la trayectoria que tiene. Ya digo que el tema también, o todos los temas dentro de lo que ha trabajado y que a él le interesa, es precisamente la guerra de la independencia, y también ganó un premio con un trabajo sobre la guerra de la independencia en el Valle del Henares. Pero en esta ocasión se va a centrar en un aspecto muy poco conocido, muy inédito, porque siempre cuando se habla de la guerra de la independencia se habla precisamente desde el punto de vista de la guerra. Bueno, pues él va a hablar de la administración, ¿no? El título de la conferencia es la administración de los territorios ocupados por los franceses en el Valle del Henares durante la guerra de la independencia. Estoy absolutamente seguro que, les va a encantar la conferencia. Desde luego el rigor científico de Luis Miguel es absolutamente indudable y es, como digo, un enorme investigador. Y a continuación escucharemos la conferencia La Administración Civil de los Territorios Ocupados en el Valle del Henares durante la Guerra de la Independencia. El ponente será Luis Miguel de Diego Pareja, historiador
y miembro de la Da un institución. poco miedo este título de la conferencia. De hecho, esta mañana se lo he comentado a un señor que no voy a decir quién es, y dice, ¡puf! Eso de administración civil, eso parece muy rollo, ¿no? Porque parece que lo militar, que es más tema mío que esto, relativamente, pues da más juego y tal, administración civil. Bueno, la explicación de que yo haya tirado, bueno, por supuesto, como ha dicho Vicente, he hecho muchas cosas sobre la guerra de la independencia, tanto en encuentros como en anales y, bueno, otras publicaciones, pero no han sido sobre este aspecto en concreto. ¿Por qué he trabajado este aspecto? Bueno, yo soy profesor de ciencia política y entonces la parte de ciencia de la administración, entonces controlo un poco esto y además se le da muy poca importancia en general. Es una cosa muy dura, muy hard, muy árido, es un tema muy aburrido. Así que voy a intentar, sobre todo, ser un poco didáctico, sobre todo ayudándome con la diapositiva, porque creo que es una cosa muy importante para que la gente le entre un poco más por los sentidos, no el intelecto, sino los sentidos, el sentido visual, y siempre ayudarlo. Voy a hacer una pequeña introducción sobre el tema, sobre cómo era la administración española del antiguo régimen, porque lo que hacen los franceses, más que los franceses, realmente son españoles los que introducen la administración francesa, pero sí que copian el modelo francés. Veremos que todos son españoles, es unas figuras españolas, todo es español. Lo que pasa es que copiamos un sistema que han implantado, también está recién implantado en Francia, desde la Revolución Burguesa, la Revolución de 1789, es cuando se empiezan a implantar este sistema, porque el Francia era un sistema que era muy parecido al español dentro de su capacidad, pero era un antiguo régimen que también se implantó nuevo. ¿Pero qué hacen los bonapartistas? Pues copian el sistema francés, que es muy moderno, muy liberal dentro de lo que cabe en otro sentido, pero se intenta copiar, y son todos españoles lo que vamos a ver, son gente española. No voy a analizar las instituciones porque sería un horror, sí que les voy a hacer esa introducción sobre cómo eran las instituciones del antiguo régimen para ver cómo cambian las del nuevo régimen, porque también la Constitución del 12 se carga todas esas instituciones, lo que pasa es que sería otra conferencia, ya no daríamos para tanto, ¿no? Pero como bien saben, la Constitución del 12 pues va y viene, la carga Fernando VII, la restaura en el trienio liberal, vuelve otra vez después el absolutismo, vuelve la Constitución del 12 en el 37, después del Estatuto Real, bueno, va y viene, entonces es otro tema, pero a lo que voy es una introducción y va a ser un sistema, que vamos a ver, que va a estar casi en vigor durante todo el siglo XIX en España, porque luego los liberales, aunque sean liberales moderados del reinado de Isabel II, los liberales moderados sí que copian bastante parte de este sistema, aunque cambien los nombres, porque muchos de los nombres aquí pues se copian de los franceses. ¿Y qué voy a intentar, para no aburrirles sobre todo? Pues esta gente que ocupa estos cargos, que ocupan estos cargos en el Valle de Henares, quiero decir quién eran antes de tomar estos cargos, por qué quizás les hayan llamado y qué les ocurrió después, es interesante. Y luego hago una pequeña conclusión, que a lo mejor alguna cosa les puede parecer raro, ¿no?, que ponga eso al final, pero bueno, yo creo que después de la investigación, pues sí que podrían sacar esas conclusiones. ¿En qué me he basado para hacerlo? Bueno, pues lógicamente cosas mías que trabajé en su día del archivo de Simancas, que no las he publicado y las tengo. La verdad es que el archivo de Simancas no está digitalizado apenas, entonces es complicado trabajar en él, pero yo afortunadamente estuve en su día trabajando en Valladolid y eché allí más horas, cuando la expulsión de los jesuitas, más horas que un santo, y todo ese tema lo tengo. Luego, claro, completado con algo de India, sobre todo del Archivo Histórico Nacional, el archivo del Colegio de Abogados de Madrid, que también tiene algunas fuentes, y esta gente, muchos de ellos eran abogados. Bueno, simplemente en las actas verán las fuentes en las que me he basado. Y bueno, sin más voy a empezar a ver las instituciones del antiguo régimen en España lo más rápido posible, porque al final tampoco simplemente es ver cómo eran y cómo van a ser. La administración española del antiguo régimen no es la de las Austrias, es la de los Borbones. Cuando Felipe V gana la guerra de sucesión, pues implanta la administración francesa de esa época, por así decirlo, más o menos ese tipo de administración. Además castiga a los territorios de la Corona de Aragón que han perdido la guerra, no que hayan perdido la guerra, apoyaron al archiduque Carlos, entonces los castiga y se decretan los decretos de nueva planta, la redundancia. En esa forma, pues se suprime las instituciones de la Corona de Aragón y sus fueros, etcétera, los 4 reinos de la Corona de Aragón, y les implantan las instituciones castellanas. Entonces, a partir de ahí se produce, digamos, la primera uniformidad, quitando las provincias vascas, que como sí que fueron fieles a Felipe V, pues se les mantienen sus peculiaridades, pero el resto de España sí que ya empieza a ser unificada en ese sentido, uniformidad. Entonces, al quitar, sabemos que el sistema de gobierno de los Austrias era polisinodial,
había muchos consejos. Bueno, pues al desaparecer esta autonomía, por así decirlo, la Corona de Aragón, pues se quedan sin razón de ser los consejos de Aragón. Además, como el rey pierde Flandes e Italia, también quedan sin razón de ser, esos consejos desaparecen. Los consejos de órdenes, guerra e inquisición quedaron como siempre figuras decorativas. Era importante ser de un consejo, pero no tenían prácticamente atribuciones. Y el de Hacienda, que quizás es el que más importancia relativamente tuvo, pues quedó como un tribunal administrativo en materia fiscal. Solo quedaron con competencias reales los consejos de Castilla e Indias. Además, los Borbones introducen una nueva figura. Partiendo de lo que había ya con los finales de los Austrias, el secretario universal del despacho, se establecieron 5 secretarías, que son los antecedentes de los ministerios actuales. Luego van ampliándose, pero inicialmente son esas 5 secretarías. La Secretaría de Estado, la de Guerra, Hacienda, Gracia y Justicia y Marina e Indias. Y además, ya en época, esto ya es muy tardío, aunque solo duró 5 años, esto es una iniciativa de Floridablanca, en 1787 se crea la Junta Suprema del Estado, en la que se van, en el reinado de Carlos III, pero iniciativa de Floridablanca, que cuando cae Floridablanca en 1792, en el reinado de Carlos IV, desaparece, se crea la Junta Suprema del Estado, que es una especie de Consejo de Ministros. Ahí se delibera sobre los aspectos que superaban lo de las secretarías particulares de cada ministro, pues realmente son los ministros ya en ese momento, ¿no? Entonces se crea esa figura que va a ser el antecedente, entre comillas, del Consejo de Ministros. Las Cortes habían perdido ya toda su capacidad y solo se reunían para juzgar al heredero. Estos son en cuanto a las instituciones en cuanto a nivel nacional. En cuanto a nivel local, que son las que más importancia vamos a tener y que vamos a ver, pues están las intendencias. Las intendencias que también se originan en la Guerra de Sucesión con Felipe V, que es una cosa un poco de guerra, pero luego se recuperó, cuando acabó la guerra se dejaron de utilizar. En 1749 la recuperó Fernando VI. Los intendentes tenían funciones judiciales, administrativas, financieras, militares, tenían de casi todo, incluso tenían económicas en el sentido por ejemplo, se les solía atribuir también, en Guadalajara, pues el intendente también era el director de la fábrica de paños. O sea, en los sitios donde había fábricas reales también eran los directores de ellas. Tenían muchas capacidades, ¿no? Encima, en las provincias, en la capital de provincia, unieron su cargo al del corregidor y ejercían el control sobre corregidores de otras ciudades menores y los alcaldes mayores de la jurisdicción. Sin embargo, esta unión de la intendencia y el corregimiento fue protestada mucho por los tribunales. Incluso Campomanes aconsejó a Carlos III que la quitara y se dejaron muy poquitas. Entre ellos, porque nos afecta, dejaron la de Murcia, Burgos, Valladolid, Zaragoza y Guadalajara, que es de la que nos afecta, que hablaremos ligeramente luego posteriormente de ella, ¿no? El gobierno municipal, propiamente dicho, aunque donde había intendente corregidor, lo presidía, por así decirlo, pues estaban, aparte de los regidores, en manos del corregidor. El corregidor es una figura introducida por los reyes católicos, era de nombramiento real y su fin era administrar justicia y fiscalizar y controlar la labor de los ayuntamientos. Si el corregidor no era graduado en leyes, que en el siglo XVIII casi todos, el 95% lo son, pues la administración de justicia era ejercida en su nombre por un alcalde mayor. Los alcaldes mayores también ejercían de tenientes de corregidores, es decir, de sustitutos del corregidor en las ciudades menores. Y luego, finalmente, en las localidades había unos regidores, que aquí sí que había un batiburrillo de todo. O sea, España era un desastre en ese sentido, había una disparidad en total en su número y sus atribuciones. La mayoría, eso sí que era lo parecido, casi todos los regidores eran perpetuos. Y casi todos eran perpetuos y habían comprado el cargo a la corona. Y algunos muy pocos, sobre todo en las provincias bajas, en muy pocos sitios, había algunos de designación real y electivo, pero prácticamente casi todos eran perpetuos y habían comprado su cargo. ¿Qué ocurrió? Pues Carlos III intentó acabar con esto, pero era imposible porque la corona lo habían pagado y tendría que devolverles el dinero y no podían pagarlo. Entonces, estos que eran controlados por el corregidor y el alcalde se buscaron otras 2 figuras más para controlar a estos regidores, que al final hacían un poco lo que les daba la gana. Pues se instituyeron 2 nuevos cargos, que son los diputados del común y los síndicos personeros. No voy a enrollarme de cómo se elegían, ni eran democráticos relativamente. Los diputados del común, su principal función era la del control de abastos, y los síndicos personeros eran una especie de, casi se podía coger de los tribunos de la plebe romano, por así decirlo, ¿no? La misión de esta gente era controlar las actuaciones de los ayuntamientos, podían intervenir en las sesiones del consistorio y proponer medidas, abstenciones y reclamaciones y además hacerlas llegar a la corona. O sea, una especie de interventores que había ahí del rey, por así decirlo. Esto sí que veis muy rápido. No me quiero dejar nada del inicio de la guerra. Voy a repasar una cosa, un poquito el inicio de la guerra de independencia, porque creo que tiene cierta importancia, ¿no?
Sabemos que la guerra de independencia comienza sobre todo con el Tratado de Fontainebleau el 27 de octubre de 1807, por el que se permite para invadir a Portugal el paso de tropas francesas por España. Este es la argucia o el argumento que se utiliza para llenar España de tropas francesas que van ocupando las principales fortalezas, etcétera, etcétera. Todo esto da mucho miedo a Godoy, la familia real un poco menos, pero Godoy, que era un poquito más listo, bastante más listo, la familia real, pues aconseja a la familia real, primero se retiran a Aranjuez y ahí les aconseja que hagan lo mismo que han hecho los portugueses, es decir, retirarse primero al sur, a Extremadura y luego a Andalucía y en todo caso a América, como habían hecho los portugueses, se habían ido a Brasil. Pero Carlos IV le daba mucho miedo y al final se produce el famoso, ahí les he puesto el famoso motín de Aranjuez. Porque es muy importante, sobre todo para el tema de la conferencia, el motín de Aranjuez, porque es la primera vez en la historia moderna de España en la que se pone a un jefe del Estado de manera violenta, entre comillas. O sea, no es que le peguen dos tiros en aquella época pues se pegaban 2 tiros a Carlos IV, pero sí es una obligación al jefe del Estado. Que no quiere dejar la corona, pero sí se le obliga por un tumulto popular. Es la primera vez que se produce un cambio en la jefatura del Estado de forma violenta, o sea, a la fuerza. Le arrancan el cese, la dedicación a Carlos IV para proclamar a Fernando VII. Todo estaba muy preparado, manejado incluso por el embajador francés, porque interesaba que hubiera mucho desgobierno, mucho desorden. Fernando VII estaba loco por ser rey en lugar del rey, pues cooperó y al final aquello fue lo que pasó. Entonces, Carlos IV le dio miedo, abdicó la corona, hicieron prisionero a Godoy y se marcharon todos. Fernando VII veía que su trono no estaba muy seguro y ¿qué hizo? Pues, aparte de entrar en Madrid, pues se marchó a Francia. No marchó a Francia, Napoleón le engañó, le dijeron que iba a salir a su encuentro, iba a venir a España y pues saliendo hacia Burgos, siguió para Vitoria y bueno, hasta Bayona. Y ahí de ella no salió. Entonces, Napoleón ordenó también a Mirat que le mandara a los reyes, a Carlos IV y a María Luisa, y también a Godoy. Y allí le mandaron a todos y allí se juntaron todos. Se produjeron las famosas abdicaciones de Bayona, en la que Fernando VII le devolvía la corona a su padre la aceptaba y su padre se la daba a Napoleón. Y Napoleón estuvo buscando entre sus hermanos a quién colocar aquí y al final, bueno, pues el único que aceptó fue José, que ya era rey de Nápoles. Así fue la llegada de José. Es importante este tema porque hubo una pequeña etapa, un pequeño lapso de desgobierno en España. Si seguramente José o el nuevo rey que hubiera llegado antes, a lo mejor esa época de desgobierno no se hubiera producido, con lo que se podía haber mantenido. La gente está muy acostumbrada a obedecer, o sea, el carisma tradicional de llegar y seguir mandando, pues seguramente no hubiera pasado nada, pero hubo un desgobierno, hubo un pequeño interregno, hubo 2 meses que no mandaba nadie, porque Miranda al final no mandaba, no podía mandar, el Consejo de Castilla tampoco mandaba, no había nadie. Y quizá eso produjo esa tardanza en llegada de un nuevo rey, pudo producir, no hablo de los levantamientos populares, sino que nadie lo acatara ya en España, nadie, muy poca gente. Entonces eso fue muy problemático. Aquí les he puesto este cuadro de Goya, aquí abajo a la izquierda, que es curioso, porque, bueno, a la izquierda que ahí estará a la derecha, porque donde pone 2 de mayo, pues había pintado esto, lo hizo para la entrada, para que vean que todo el mundo tenemos pasado. Lo hizo con la cara de José Bonaparte para la alegoría de llegada a Madrid de José Bonaparte. Luego ya, como cambiaron las cosas, borró la cara de José Bonaparte, pues los 2 de mayo. Pero todos tenemos pasado, ¿no? Y bueno, pues la gente hubiera aceptado seguramente sin mucho problema el cambio de dinastía. No habría habido mucho problema porque las clases ilustradas no estaban muy opuestas tampoco, ¿no? Y además todo el mundo tenía mucho miedo a Napoleón. Entonces, nada. En Bayona, además de las abdicaciones, se produce también tengo publicado una cosita en Anales sobre esto, la carta otorgada. Es una carta otorgada, aunque podríamos considerar por un lado que es la primera constitución por escrito a España. Ya saben que las constituciones no tienen por qué estar por escritas, pueden ser leyes fundamentales, como ocurre en Gran Bretaña, que simplemente son las leyes fundamentales. Había habido división de españoles, división de opiniones entre los españoles. Por ejemplo, Jovellanos pensaba que no hacía falta hacer una constitución porque las leyes tradicionales españolas estaban ahí. Pero al final, bueno, pues en Bayona se hizo una carta otorgada. La carta otorgada es cuando no el pueblo no se la da a sí mismo, sino el gobernante te la da. Entonces, el gobernante, entre comillas, José Bonaparte, básicamente Napoleón, pues dieron una carta otorgada, que es el Estatuto de Bayona, que fueron allí una serie de diputados, entre otros fueron varios del Valle de Henares,
también no me voy a enredar con ese tema aquí, pero bueno, sí que fueron allí y suscribieron, firmaron y dijeron que todo que sí. Entonces esa es la primera constitución básicamente de España, aunque sea una carta otorgada, el Estatuto de Bayona de 1808. Ese estatuto es el que va a regir luego las figuras administrativas que van a intentar crear los gobernantes josefinos en España. Miraz quedó de lugarteniente general del reino, por eso no había gobierno y nada de lo que os he dicho, les había dicho, hay un desgobierno. Es curioso, pues la batalla de Bailén tiene lugar el 19 de julio de 1808, que es la derrota de las tropas napoleónicas. Sin embargo, la entrada de José Bonaparte en Madrid tiene lugar el día 20. Evidentemente tardó en llegar las noticias, si no, no hubiera llegado a entrar en Madrid, pero, en el transcurso de tiempos anterior. Entonces entró José Bonaparte, pero en cuanto llegaron las noticias de la derrota de Bailén, pues se marchó de la capital y se volvió a ir para el norte. ¿Qué ocurrió durante este tiempo que estamos viendo? Bueno, pues hubo una semiocupación de Madrid y sus alrededores, como en nuestro territorio, por los franceses. Pero digo semiocupación porque Madrid sí lo ocuparon, pero ni en el Valle de Henares apenas influyeron, sobre todo ni en Alcalá ni en Guadalajara. Sí influyeron mucho en Sigüenza, porque todas las caravanas de franceses, de tropas francesas que venían hacia el sur, hacia Madrid, había que darles de comer, había que alimentarles, y continuamente el pobre alcalde mayor Llobes de Sigüenza tenía peticiones, más peticiones, y el hombre se les veía y deseaba para suministrar víveres, todo autorizado por el gobierno español, o sea, por el Consejo de Castilla. Entonces, sí que, pero no hubo más importancia que esto. La única que nos afecta a tanto a Alcalá como a Guadalajara de este periodo de ocupación, que no hubo ocupación francesa en ninguna de las tres localidades, ni en el Valle de Henares, es que vinieron, ya andaban en ese estilo de cosas y recorrieron Alcalá y llegaron hasta Guadalajara y luego se volvieron, cuando tuvieron noticia de la derrota de Bailén, requisando armas, requisaron todas las armas que encontraron y caballos, etcétera, etcétera, y requisaron armas de las casas particulares en Alcalá y en Guadalajara, pero prácticamente no afectó nada más que eso. Fue la única importancia que tuvo, ¿no? Tras la derrota de Bailén, pues Napoleón se puso al frente de los ejércitos imperiales y arrasó. Bueno, los ejércitos españoles fueron derrotados en todas las batallas que se enfrentaron, en Gamonal, Medina de Río Seco y Tudela. Tudela es la más importante para nosotros porque es, digamos, la entrada desde Navarra hacia el Valle de Henares. El ejército español se dispersó, pasaron todos hacia la retirada de las tropas dispersas del ejército español de Castaños. Partes se encerraron en Zaragoza, que luego organizaron el sitio, pero muchas de esas tropas pues pasaron por nuestra zona, por Guadalajara de Alcalá, y luego subieron hacia arriba, hacia la meseta, y siguieron hacia Arganda, y luego para llegar hacia Ocaña, que es donde fueron derrotados otra vez. Bueno, ese ejército disperso pasó por aquí, pero tampoco tiene mayor importancia en ese sentido. La que sí tiene importancia es la última derrota. Bueno, la última derrota de los españoles antes de llegar Napoleón a Madrid, que fue el 30 de noviembre de 1808, la derrota de Somosierra. A partir de ahí sí vamos a sufrir la ocupación francesa. En Alcalá las primeras tropas entraron el 3 de diciembre de 1808. Madrid capituló al día siguiente, el 4 de diciembre. Y en Guadalajara llegaron las primeras tropas francesas el 5 de diciembre. Si se dan cuenta, son las mismas fechas básicamente. Hasta Sigüenza tardaron un poco más en llegar y entraron el 16 de diciembre. Esto, pues unas veces fueron seguidas de saqueos, otras menos saqueos, pero en general, excepto en Guadalajara al principio, fueron siempre bastante salvajes de lo que iba a ser luego a continuación, ¿no? Bueno, voy a hacer la pequeña introducción también de qué pasó con las autoridades españolas del antiguo régimen en las tres principales ciudades del Valle de Henares, en Alcalá, en Guadalajara y en Sigüenza. El de Alcalá lo he publicado bastante amplio y en distintos sitios y me he extendido bastante con ello. En Alcalá el corregidor era Agustín de Cuadros, también lo llaman Cuadrado, Agustín de Cuadros. Este hombre ya hizo el primer llamamiento, que también lo tengo publicado, contra los franceses, o sea, es anterior incluso al coetáneo del alcalde de Móstoles, o sea, mandó a todos los justicias de los pueblos de alrededor, mandó que alistaran gente, que se prepararan para la batalla contra los franceses. Bueno, es bastante conocido esa época y no vamos a hablar aquí porque estamos hablando bastante posterior. Eso ocurrió en mayo, estamos hablando de diciembre. Bueno, pues este hombre, Agustín de Cuadros, que aquí no quiero equivocarme en las fechas, desapareció de la ciudad justo el día antes de la llegada de los franceses. Como ya había pasado el ejército español en retirada, nadie se sabe qué pasó con él, pero desapareció. La mayoría de la gente pensaba que había muerto, pues se debió unir al ejército español en retirada hacia Ocaña,
y no se supo más de él, ¿no? Pero sí que es verdad que habían desaparecido el ayuntamiento, la caja del dinero y los papeles más importantes, no los encontraron, ¿no? Bueno, pues como les he dicho, voy a ir dando un poco visión de esta gente que era antes o después. Esto no es afrancesado, porque este participó siempre con los españoles. Este hombre después, cuando acabó la guerra, en 1814, fue nombrado corregidor de Talavera de la Reina, que es donde participó en la restauración del absolutismo de Fernando VII. El 15 de mayo presidió la sesión de juramento a Fernando VII, y en esa misma sesión se quemó la Constitución y demás papeles considerados subversivos en Talavera. Sin embargo, a pesar de su absolutismo, fue depuesto de su cargo en 1919, acusado de malas costumbres y enemigo de Fernando VII. Como vamos dando la vuelta a todos, en 1820, durante el trienio liberal, fue rehabilitado y nombrado alcalde mayor de Castellón. O sea, la gente siguió haciendo carrera un poco, aunque cambiaran los tornos políticos. En 1821, seguimos en el trienio, consiguió el puesto de juez de primera instancia de Castellón. Y en 1823, con la restauración del absolutismo de nuevo, pues desapareció de la vida pública. Bueno, en Alcalá, mientras se designaba una nueva autoridad oficial, pues le sustituyó interinamente en el cargo Juan Domingo Palomar, el famoso patriota. ¿Qué ocurrió con el corregidor intendente de Guadalajara? Bueno, este además era director de la fábrica de Guadalajara, ¿no? Siempre se había mostrado muy favorable a los franceses, e incluso le habían acusado habían mandado al Consejo de Castilla papeles anónimos diciendo, está en el Archivo Histórico Nacional, diciendo que se había vendido a los franceses, etcétera. Bueno, al final no prosperó el tema, ¿no? Pero bueno, también mostró poco interés por el alistamiento de los españoles, etcétera. Bueno, cuando lo ocuparon los franceses, Guadalajara se marchó a Madrid. O sea, al contrario que Cuadros, que se marchó a la zona libre de franceses, pues se marchó a Madrid. Allí le concedieron, en enero de 1809, le concedieron la Cruz de Caballero de la Orden de España, popularmente conocida como la Orden de la Berenjena, ¿no? Y también fue nombrado presidente de la comisión encargada de verificar y liquidar la deuda pública. Lo que pasa es que este hombre murió muy pronto, murió en 1812. O sea, no tuvo ya más, de muerte natural, quiero decir, tampoco tuvo más recorrido, ¿no? El designado para sucederle fue Ramón de Salas, que ya veremos que sí que tiene mucha importancia. Finalmente, en Sigüenza, el alcalde mayor, Juan José de Lloves, sí que había participado mucho en todo el tema de abastecimiento de las tropas. Bueno, el hombre tuvo muchos quebradores de cabeza, ¿no? Sin embargo, cuando se produjo la ocupación de la ciudad y los saqueos consiguientes que se produjeron en Segovia, pues ahí tuvo muchos problemas y se fue convirtiendo poco a poco antibonapartista. Antes, esta gente eran unos funcionarios puros y duros. O sea, por eso le digo que si no hubiera ocurrido lo que ocurrió con las tropas francesas, si no hubiera habido interregno, seguramente el país, bueno, eso es una comparación, ¿no? Pero a lo mejor no hubiera tenido tanta reacción, ¿no? con este tema, ¿no? Bueno, Lloves, el alcalde mayor de Sigüenza, durante los primeros meses campeó como pudo el temporal, pero ante las presiones de Salas, que es el que hemos visto que sustituyó en Guadalajara a Moreno como intendente, ¿no? Pues este hombre, pues al final, porque le presionaba para que mandara más víveres, mandara cosas, que además que figuraran en la Constitución, el Estatuto Bayona, que acataran a José Bonaparte, etcétera, etcétera. Bueno, pues el hombre ya no pudo más. Entonces entregó una nota para el regidor decano, que era el siguiente, el regidor que le iba a sustituir, en el que una nota que no se la dio en persona, la hizo por persona interpuesta, informándole que iba a separarse de este pueblo hasta que la providencia de Dios disponga poder volver a disfrutar de la compañía de los individuos de este ayuntamiento y querido pueblo al que jamás olvidaría. Y también desapareció, ¿no? El gobierno provisional de este ayuntamiento quedó en manos del regidor decano Felipe Salcedo. El alcalde Lloves nunca regresó a Sigüenza. Hasta el 8 de mayo de 1809 no tuvieron noticia. Ese día remitió una carta desde Villarrobledo, en Albacete, comunicándoles que se encontraba mejor de salud y que en cuanto pudiera volvería. No fue así. El 13 de julio volvió a comunicar al Ayuntamiento de Sigüenza que la Junta Central le había nombrado para la asesoría y tenencia del gobierno de Puerto Rico. O sea, puso tierra por medio y agua. Con la auditoría de guerra de honores de oidor de la audiencia de Puerto Príncipe. El 21 de octubre figura como pasajero a indios para La Habana. Y el 16 de abril de 1810 aparece como uno de los firmantes de adhesión a Fernando VII desde Puerto Rico. Tuvo que fallecer antes del 17 de octubre de 1812 en que se nombró su sucesor. Eso fue lo que ocurrió con las tres principales autoridades del Valle del Henares cuando se produjo la oposición. La primera nueva
administración que nombró Bonaparte fue el comisario Regio. Esto no está copiado de Francia ni de nada. Esto realmente es una figura que creó Bonaparte o sus ministros para controlar la zona de guerra y sobre todo controlar las autoridades francesas que estaban cometiendo muchos desmanes. Controlar por un lado las autoridades españolas que había, pero también las autoridades francesas. Como pongo ahí, su principal misión era de servir de puente entre la administración central y la territorial, y tenía muchísimas prerrogativas, todas prácticamente, pero los franceses prácticamente no les dejaron hacer nada. Como pongo ahí, se trató de un empleo extraordinario, se creó de forma interina y, bueno, según iban conquistando terrenos, pues iban nombrando comisarios regios. Por ejemplo, el más conocido, pues el conde de Montarco en Andalucía, que cogía toda Andalucía. No cogían provincias específicas, sino cogían varios territorios, ¿no? El que se nombró para la provincia, que no era solo de Guadalajara, sino Guadalajara y Cuenca, fue Francisco Javier Durán, que era miembro del Consejo de Castilla. Este era un francés que no debió pisar prácticamente ni por Guadalajara ni por Cuenca, porque estaba el intendente Salas de Guadalajara, era un señor muy efectivo y lo tenía todo muy controlado. Entonces no hizo falta que fuera allí, ¿no? Como he puesto aquí, pues otros sí que tuvieron más trabajo, ¿no? El 8 de marzo fue nombrado para consejero de Estado y este señor prácticamente no tuvo ninguna influencia. Sobre este hombre, aunque no tuvo mucha influencia en lo que fue la guerra, bueno, pues he buscado también lo que ocurrió después. Este ya era miembro del Consejo de Castilla cuando fue nombrado comisario regio y también fue miembro de la Junta de Gobierno presidida por Murat. Cuando los franceses se retiraron tras la derrota de Bailén, el Consejo de Castilla le confiscó sus bienes, que lógicamente cuando volvieron los franceses los devolvieron. Esto es muy importante y se sale mucho en las autoridades bonapartistas que fueron compradores de los bienes nacionales. Los bienes nacionales saben que son los bienes que fueron desamortizados, entre comillas, que se quitaron la grandeza de España, sobre todo a la Iglesia. Entonces, en teoría fue una especie de desamortización, pero que no fue tal, que al final lo que hacían era venderse, pero al final no lo pagaban. O sea, nadie pagaba, se lo quedaban prácticamente gratis, o lo pagaban con deuda pública. O sea, al final eran unas ventas que realmente no se hacían, pero sí que se persiguió mucho posteriormente, cuando volvieron las autoridades españolas, ya tras la Guerra de Independencia, a todos los que habían comprado bienes nacionales, cruz y raya. Casi era peor que hubieran comprado bienes nacionales que hubieran matado a alguien, ¿no? Bueno, compró bienes nacionales, como les digo, en el puerto de Santa María y Trebujena. Seguramente en algún sitio más, pero esos son los datos que he encontrado. Durán se exilió a Francia y el 30 de mayo de 1814 aparece como uno de los firmantes de una carta dirigida por los exiliados españoles a Luis XVIII en nombre de todo el colectivo de exiliados españoles pidiendo su protección. No tenemos constancia de que se le permitiera el regreso a España y debió morir. Ya no tengo más datos sobre que apareciera, ¿no? Más importante, porque ya lo digo, esa institución no fue de la más importante, fueron las prefecturas, las subprefecturas y luego las municipalidades, pero sobre todo prefecturas y subprefecturas. Hasta el nombre, el francés, prefecto y subprefecto. Lo que pasa es que realmente es un antecedente de lo que luego sería el gobernador civil de España a partir de los gobiernos liberales. Pues es un antecedente muy claro. Y la división en provincia. Bueno, aquí les he puesto el caos español, que era el caos administrativo. O sea, las provincias eran una barbaridad. Este era el sistema que había español antes de la llegada de José Bonaparte. Un caos total. Bueno, pues se instaló esto, se ha puesto este mapa, pero como no se ve muy bien, pues hay aquí uno más que se ve mejor, un poquito mejor. Se intentó implantar el modelo napoleónico de departamentos o de prefecturas a España, ¿no? Hubo varios modelos, Amorós, Llorente, bueno, al final José María de Lanz, que era un ingeniero que era de México, pero se había educado en España, pues era un criollo. Y este hombre pues fue a Francia después, volvió y estaba muy afrancesado porque se había educado después de España en Francia. Y era un ingeniero muy bueno, fue uno de los primeros profesores del Colegio de Caminos de Madrid, de civil, el ingeniero civil. Este hombre hizo este nuevo mapa. Hizo un mapa, lo que pasa es que hizo un mapa geográfico, no fue un mapa cultural. Este mapa lo hizo sobre todo dividiéndose por los ríos, sobre todo utilizó los ríos, era geógrafo el hombre, ingeniero. Y lo que hizo fue un mapa con 38 provincias y lo hizo en 1810. Si se dan cuenta, la provincia de Guadalajara era enorme, es que la que más nos afecta, por la provincia de Madrid, que es donde quedó Alcalá, es una minucia prácticamente Madrid y sus alrededores, casi es raro que quedara Alcalá en la provincia de Madrid, pero bueno.
Además, estas prefecturas se dividían en subprefecturas. En la provincia de Guadalajara hubo dos, la de Huete y la de Sigüenza, porque hemos visto que se amplió, ¿no? Bueno, la provincia de Guadalajara, aunque perdió localidades importantes como Molina en favor de Zaragoza, ya les digo que era una cosa muy geográfica, bueno, pues continuó englobando parte de la provincia de Cuenca. De hecho, Huete es una subprefectura. Y sobre todo se quedó con mucha parte de Segovia, con mucha parte de la Segovia. Por la provincia de Segovia desapareció. Segovia la englobaron entre Valladolid y Guadalajara, la provincia, y algo de Toledo, pero básicamente entre Valladolid y Guadalajara. Entonces realmente se amplió, que aunque perdió la parte de Molina, pero se amplió bastante. ¿Quién fue el primer prefecto de Guadalajara? Pues ya lo hemos visto. El primero fue Ramón de Salas. Ramón de Salas, aunque sustituyó a Santiago Romero como intendente, y ocupó las veces de intendente corregidor, pues luego, tras la visita de José Bonaparte, saben que Bonaparte visitó Alcalá y luego Guadalajara, estuvo de visita, pues cuando estuvo en los dos lugares, en las dos ciudades de visita, nombró autoridades y aprovechó para la visita para nombrar prefecto de Guadalajara a Ramón Salas. Este señor tiene una vida de todo menos aburrida, es quizá de los más interesantes de la conferencia, si no el que más. Bueno, nació en Belchite, pasó a América con su tío, allí estudió en Guatemala, consiguió el grado de bachiller en Filosofía y Leyes y regresó a España. Se doctoró en la Universidad de Salamanca. Fue profesor sustituto en varias cátedras y aunque opositó a varias, no lo logró hasta 1792, que obtuvo la cátedra de Instituciones Civiles. Para evitar las persecuciones de la Inquisición, estamos hablando de la época ya de la decadencia, porque saben, vamos a hacer una pequeña digresión. Lo que Richard Hare llamó el pánico de Florida Blanca, los ilustrados españoles habían seguido avanzando, pero tras la llegada de la Revolución Francesa y el guillotinamiento de Luis XVI, entraron en pánico y retrocedieron y hubo una involución total. Pero estamos hablando de los grandes ilustrados, los ilustrados de los ministros. Sin embargo, los ilustrados por abajo pues mantuvieron sus ideas. Entonces la Inquisición entró a saco con esta gente, ¿no? Bueno, pues tenían evidentemente mucho, aunque estemos hablando de 1792, tenían mucho miedo a la institución, ¿no? Entonces, para evitar sus persecuciones, ¿qué hizo? No publicaba ninguna obra. Siempre trabajó con manuscritos, o sea, con apuntes. Con sus alumnos él no había texto, no publicó nada. Todo era con manuscritos. Fue también conciliario, vicerrector y rector de la Universidad de Salamanca. También fue miembro de la Junta de Policía, síndico personero, diputado del Hospital de la Santísima Trinidad. Bueno, Salamanca tuvo muchísimos empleos. Allí se hizo muy amigo de personajes ilustrados que luego iban a hacer valederos de ellos ante la corte josefina: Urquijo, Meléndez Valdés y Jovellanos. También se hizo muchas enemistades. Sufrió delaciones ante la Inquisición, ante la Corona, ante el Consejo de Castilla. Bueno, le denunció casi todo el mundo. Le decían que tenía una vida libertina y que hacía declaraciones impías y lecturas revolucionarias. En 1795 fue detenido. Fue detenido, pero por la cárcel de la Corona. Estuvo 4 meses en prisión y fue absuelto. Luego le volvieron a detener, en este caso la Inquisición. También fue absuelto, pero durante su cautiverio padeció una grave enfermedad y aquí es la primera vez que aparece relacionado con Guadalajara. Cuando salió de la prisión tuvo que ir a los baños de Trillo a recuperarse. Es la primera vez que aparece relacionado con la provincia de Guadalajara. Sin embargo, volvió a juzgarle a la Inquisición y esta vez ya no salió tan librado, a pesar de que tenía muy buenas recomendaciones, porque era muy amigo de los ilustrados. Incluso le recomendó el propio Godoy, para que vean que la Inquisición tenía mucho poder. Hasta el propio Godoy tenía miedo de la Inquisición. Hasta el propio Carlos IV no se atrevió a solucionar el problema. Al final la Inquisición le condenó. La Inquisición le condenó. ¿Y a qué le condenó? Pues aquí tenemos la segunda parte de Guadalajara. El primero le condenaron a destierro de Salamanca por 4 años, de Salamanca, de Madrid, de los sitios reales y de Belchite, que Belchite era su pueblo. El primer año de destierro lo cumplió en el convento de San Francisco de Guadalajara, por eso les pongo ahí la imagen del convento de San Francisco. Y tenía que seguir los actos de la comunidad y tenía un director espiritual que le controlara. La Universidad de Salamanca la apartó de la cátedra, que fue declarada vacante y se quedó sin recursos económicos. Y encima tenía que pagar los gastos que tenía en San Francisco. Tenía que pagar su comida y todos los gastos que hacía en San Francisco. Cuando ya acabó su prisión, se quedó en Guadalajara a vivir y entre 1797 y 1808 se quedó en Guadalajara de abogado. Ejercía de abogado, porque de algo tenía que vivir. Bueno, este hombre sale muy denostado en todas las publicaciones que hay, siempre le pone todo el mundo muy mal, porque dicen que hacía contribuciones, cosa que es verdad, todo el mundo le habla muy mal de él.
Aunque él aduce y en su descargo en algún momento que él, por ejemplo, averiguó, aunque no está en nuestro ámbito territorial, bueno, que consiguió que se aplazaran los débitos de Brihuega, por ejemplo. También creó en Guadalajara una escuela de primeras letras mientras no hubiera prefectura. Bueno, él hace una elaboración muy relativa, ¿no? Porque también es muy personal, muy subjetiva. Pero, sin embargo, no tenía buenas relaciones. Debido a los roces con el gobernador militar francés, lógicamente, todos estos gobernadores militares son franceses, tuvo que cambiar la prefectura y la cambió el 30 de enero de 1811, cambió la prefectura con Diego Gallard, o Gallardo, otras veces aparece como Gallardo, que hasta esa fecha era prefecto de la ciudad imperial. Se cambiaron las prefecturas, Diego Gallard y Salas. Vamos a ver lo que fue de Salas después, pues he dicho que les voy a hacer. Tras la derrota francesa, se exilió en Francia y estuvo 6 años exiliado. A su regreso a Madrid durante el trienio liberal tuvo que volver a ejercer la abogacía y no ostentó cargos políticos. Falleció en Madrid en 1827. Diego Gallard, que estuvo muy poco tiempo, ya les digo, Gallardo, también fue otro de los ilustrados, era muy ilustrado, también ha publicado mucho, fundó un periódico, etcétera, etcétera, economista brillante. Bueno, también tomó partido por José Bonaparte. Antes de la invasión francesa, en 1799, había sido intendente de Ávila y director de las Reales Fábricas de Algodón de Ávila, aunque fue cesado por discrepancias con el secretario de Hacienda y desterrado de Madrid y de los sitios reales. Regresó a Toledo porque era regidor perpetuo y así estuvo ostentando el cargo de regidor perpetuo hasta que le llegaron los franceses. Cuando llegaron los franceses le nombraron intendente y luego prefecto. Bueno, Gallard estuvo muy poco tiempo en Guadalajara como prefecto, porque el 26 de septiembre de 1811 se nombró un nuevo prefecto, Dámaso Gutiérrez de la Torre, que tiene más recorrido que Gallard, como veremos posteriormente. Gallard, sin embargo, no se exilió, pero no tuvo los problemas que tuvo Salas, ¿no? Se exilió en 1814 a Lisboa, mientras pidió un expediente de purificación, y mientras tanto intentó hacer negocios. Era economista, se fue a Río de Janeiro e intentó establecer una fábrica, que no le salió bien. Durante el trienio liberal fue cónsul de Portugal en Sevilla, y luego ocupó el cargo de cónsul de España en Nueva Orleans. Tras el trienio fue cónsul de Portugal en Barcelona. Dámaso de la Torre, que era un señor, este ya no era político, al contrario que los otros, este señor era de buena familia, como él mismo decía. Realmente era de buena familia, pero no era de buena familia, la que era la de buena familia era la mujer, es decir, era rico por familia, pero rico porque se casó bien. Él era un funcionario de la Secretaría de Gracia y Justicia y que hizo dinero con la boda, ¿no? La mujer murió muy joven y se quedó él con sus 4 hijos. Bueno, tras la batalla de Bailén, Dámaso de la Torre, que era un acaudalado madrileño, contribuyó económicamente con sus caudales propios a la formación de un regimiento de caballería español y su hijo mayor le colocó de oficial en el ejército, que estuvo de oficial leal a Fernando VII durante toda la guerra. Sin embargo, cuando llegaron los franceses tras la nueva ocupación de Madrid, pues cambiaron todo el Ayuntamiento de Madrid y nombraron 10 ediles, los más ricos de Madrid, ¿no? El cargo de corregidor, además, recayó en el Dámaso de Gutiérrez de la Torre, que había sido el más rico, ¿no? Que no aceptaron, aunque se renunciaron todos, no le aceptaron la renuncia. Bueno, estuvo cumpliendo los cometidos, sobre todo siguió mucho la política urbanística de José Bonaparte, que se saben que le llamaba el rey Plazuelas porque tiró muchos conventos para hacer plazas. Bueno, y durante todavía su estancia en Madrid, que es curioso, que recogen muchos autores, entre ellos el propio de la Torre, pero también lo recoge Mesoneros Romanos, que dice que se lo contó su hijo. Dice, les voy a leer textual la cita de Mesoneros Romanos, dice: pero nada más propio para dar a conocer la opinión del vecindario sobre su persona y la de los franceses que la siguiente anécdota, que yo he oído muchas veces en boca de su mismo protagonista, el señor don Carlos Gutiérrez de la Torre, mi buen amigo, persona tan conocida y apreciada en la buena sociedad de Madrid y que falleció hace pocos años. Era hijo del corregidor don Dámaso de la Torre, el cual, queriendo sin duda congraciarse más y más con su soberano y darle un saumerio de incensario cortesano, llevó un día a su presencia a su hijo Carlitos, niño a la sazón de 7 u 8 años de edad, vestido con el uniforme de la Guardia Cívica, creada por José. Y al presentar a su hijo ataviado de aquella manera, correspondió el rey acariciando al muchacho y diciéndole en su lenguaje franco-italiano. Hay que decir que el rey nunca supo hablar español. Hablaba francés, lógicamente, italiano un poco, no solo porque hubiera estado en Nápoles, sino porque, como eran corsos, pues sabían algo de italiano. Oh, bravo, Juan, e per chi tienes tu questa espada? Y dijo el niño: para matar franceses. Entonces el corregidor, todo turbado y balbuciente, acabó de echarlo a perder.
diciendo: señor, perdone vuestra majestad, son cosas de chicos, lo que ella los criados y por ahí a la gente. Con lo cual acabó de remachar el cabo y hacer más sensible al rey el delicioso epigrama del hijo del corregidor de Madrid. Bueno, eso es una anécdota, que esta gente al final no serían muy antifranceses porque al final le hacía la pelota al rey, ¿no? Bueno, de la Torre, que dijo que había manejado muy bien todo lo de Madrid, que había hecho muchas cosas, etcétera, pues fue nombrado prefecto de Guadalajara. Y además dicen que no le dio tiempo ni a recoger, que le llegaron allí el general francés, le puso allí el coche y se le trajo a Guadalajara. No lo dejaron de un día para otro. Bueno, entonces el hombre vino aquí, dejó a sus hijos a su cuñada y bueno, el hombre no se quedó allí tirado. Bueno, él en su excusa, su memorial de excusa, dice que bueno, que habían mejorado la Junta Local de Subsistencia de Guadalajara, que habría incrementado el número de vocales eclesiásticos y quitado a un coronel francés para colocar un español, inauguró un cementerio, pues sabe que ya lo de los cementerios fuera viene de los franceses, aunque también los Carlos III lo había intentado. Había organizado una escuela pública al cuidado de regulares exclaustrados, porque había quedado ni una sola escuela en la ciudad, llevó a cabo plantaciones de árboles en la gemería inmediata de la ciudad y preparó una casa de expósitos. Cuando, tras la derrota de los arapiles, saben que los arapiles, el 22 de julio de 1812, las tropas anglo-hispano-portuguesas derrotaron a los franceses, quedaron amenazadas su línea de retaguardia, entonces tuvieron que ir de Madrid. Los franceses se fueron de Madrid, se abandonaron Madrid, ¿no? Sin embargo, la guarnición de Guadalajara pues la dejaron tirada. Los de Alcalá sí se fueron, pero los de Guadalajara se quedaron los pobres allí encerrados, ¿no? Entonces, nada más ocupar Madrid, que lo ocuparon el 11 de agosto de 1812, lo ocuparon sin batalla, los franceses habían dejado Madrid abandonado, ¿no? Los aliados, Mondedeu, uno de los hombres del empecinado, se presentó en Guadalajara exigiendo la rendición de la ciudad. Según el corregidor de la Torre, que bueno, perfecto en ese momento, Depré, que era el gobernador militar, que había sido uno de los coroneles suizos de los regimientos suizos españoles antes de la guerra de independencia, que era de un carácter durísimo, oyó con desprecio y altanería la proposición, diciendo que fusilaría al que alabarse de capitulación y que se defendería hasta el último extremo. Al final, el prefecto de la Torre se reunió en Cabanillas con Mondedeu y llegaron a un acuerdo. Al final, tras muchas reuniones, pues consiguieron, en Marchamalo se consiguió la capitulación. De acuerdo con esta capitulación, no voy a hablar más de lo que pasaron porque la mayoría de los que defendían Guadalajara eran soldados españoles que estaban a las órdenes de Bonaparte. Bueno, no vamos a hablar de ese tema, que no viene aquí, pero bueno, el corregidor, de acuerdo con las capitulaciones, que era el prefecto, quedó libre y se presentó en Madrid. Allí, según sus propias palabras, fue recibido por el propio general Wellington, que le trató muy bien. Pero a los 3 días de la llegada a Madrid, después de ver a Wellington, Carlos de España, que no es uno precisamente que se portara bien con nadie, el general Carlos de España, pues lo que hizo este hombre, pues le llamó, le hizo prisionero y le mandó prisionero al Buen Retiro, donde habían metido todos los prisioneros afrancesados, y se le llevaron allí. Cuando volvieron a abandonar Madrid los españoles ante la amenaza de la llegada otra de los franceses y se retiraron Wellington con las tropas españolas y ingleses y portugueses, se retiró, se llevaron todos los prisioneros que tenían en el Buen Retiro, se los llevaron a todos. Se lo llevaron a Portugal y de Portugal lo metieron en barcos y se lo llevaron a Inglaterra. Pero no era tanto porque estuvieran prisioneros y que fueran afrancesados, no, era para defenderlos de los propios españoles. O sea, Wellington les quería defender de los propios españoles, entonces la única forma que hicieron, pues lo metieron, se lo llevaron a Portugal y de Portugal todos a Inglaterra. Y allí estuvieron en Inglaterra muchos de ellos, entre ellos este hombre. Este hombre intentó volver a España lo antes posible, porque en 1814, cuando acabó la guerra, los ingleses les dejaron libres, como casi todos. Pero ¿qué ocurrió? Que había salido un decreto que todos los que habían servido al rey intruso no podían volver a España. Entonces, mientras intentaba volver, pasó a Francia, porque en Inglaterra el clima era peor y estaba mucho peor. Entonces pasó a Francia, y en Francia intentó volver a España. Al final consiguió que se le volver, pero como tenía mucho dinero, pues volvió porque tenía mucho dinero. Más que por haber sido corregidor de Madrid y por haber sido prefecto de Guadalajara, se le encausó como comprador de bienes nacionales a provincias de Valencia, Valladolid, León y Badajoz, y se fue condenado a una multa de 1.000 ducados e inhabilitación para cargo público. Murió en 1830. O sea, los que podían pagar las multas, pues realmente no tenían mucho problema para volver. Fueron los que más fáciles dejaron volver, ¿no? Este es el penúltimo, por así decirlo, prefecto de Guadalajara. Porque el 2 de noviembre, como les he dicho, los aliados volvieron a abandonar Madrid. Entonces se volvieron a instalar las autoridades josefinas. En Guadalajara en el 17 de diciembre de 1812 volvieron a nombrar prefectos, pero esta vez nombraron prefectos interinos.
José Cervera, que había sido prefecto de Málaga, le nombraron prefecto interino de la provincia, y a Luis Martínez Cervás, que era hermano de Martínez Cervás, el famoso ilustrado, secretario general de la prefectura en comisión. Y luego, finalmente, en enero de 1813 ya no nombraron prefecto. Ya el general, el gobernador militar, ya fue todo. El gobernador militar de Guadalajara, ese ya era el jefe de todo. Ya ese se nos olvidamos de él y ya ese fue el que ya se acabaron ahí los prefectos españoles. Se acabó ya todo el tema de intentar implantar la administración positiva. Sí se creó, aunque no tuvo mucho recorrido tampoco, el Consejo de Prefectura de Guadalajara. Los consejos de prefectura, que es una especie de consejo asesor del prefecto, se crearon, la orden de disposición se creó en Sevilla el 17 de abril de 1810. Su misión era, sobre todo, el asesorar al prefecto. Nunca se habían reunido, ¿no? El 24 de septiembre se había nombrado el de Guadalajara, que nunca se había reunido tampoco, ni llegó a reunirse, en los que se nombraron Juan Dot, Antonio Medrano e Inocencio Estúñiga. Esta gente no eran funcionarios. Les cuento un poquito de cada uno. Antonio Medrano había sido regidor perpetuo de la ciudad. Bonaparte también le nombró como regidor en el Ayuntamiento josefino. Y en el trienio aparece formando parte del Ayuntamiento Constitucional de Guadalajara. De Estúñiga, poco sabemos más, que estudió leyes en la Universidad de Alcalá y ejercía abogado en Guadalajara cuando le nombraron. Y sí que es más importante y es bastante chanchullero, es de los que peor fama tienen, es Juan Dot. Juan Dot, que era la familia Dot, catalanes que llegaron a Madrid haciendo negocios, pues también se avecindó el hijo. Jaime Dot se quedó en Madrid y Juan Dot se fue a Guadalajara. Era un comerciante, tenía negocios tanto con los franceses como los españoles. Tuvo unos negocios muy serios con el Marqués de las Atayuelas. Para que no sepan quién es el Marqués de las Atayuelas, era un patriota, por así decirlo, es decir, de los enemigos de los franceses, que era el gobernador militar, pero de los españoles de Cuenca. Este señor había participado en la batalla de Bailén, se había hecho un nombre, pero luego debió ser medio bandido, medio comerciante, medio militar. Bueno, desde Cuenca organizaba, al final la Junta Central le tuvo que deponer de su cargo y le mandó retirado a Granada y ya le quitó todo su puesto, ya no le volvieron a dar ningún cargo al Marqués de las Atayuelas. Bueno, pues estando Juan Dot en Guadalajara con los franceses, tenía negocios con el Marqués de las Atayuelas. También fue comprador de bienes nacionales junto a su padre, pues puedo decir, porque este compró de todo. Compró viñas, olivas, huertas y otras propiedades en Cobeña, de los trinitarios descalzos de la Corte y una casa en la calle San Bernardo, el soto y la viña de Aceña de los Jerónimos de Lupiana y la granja del Cohete, unas tierras y un molino de aceitero. Además, junto al párroco de San Miguel, Atanasio José de Esteban, compró propiedades procedentes de los carmelitas descalzos de Guadalajara en Guadalajara y de los agustinos recoletos de Alcalá en Chiloeches. Bueno, estos cuando volvieron los españoles, pues también les dejaron quedarse, ¿no? Él y su padre fueron multados por Fernando VII en 600 ducados. Pero es que además, por eso les pongo a Pedro de Macanaz ahí, que no hay que confundir con su abuelo Melchor de Macanaz, era nieto de Melchor de Macanaz, del famoso ministro de Fernando VI, pero curiosamente tenía el mismo apellido, pero era nieto por vía materna, o sea, su madre era la que era hija de Melchor de Macanaz. Este hombre hizo negocios turbios, lo que hacía era vender cargos públicos. Era ministro de Gracia y Justicia y vendía cargos, o sea, vendía puestos. Y le pillaron y Fernando VII hizo un escarmiento, pero el escarmiento no fue muy grande, simplemente metió multas a todos de dinero. A él sí que le metió 2 años de exilio, pero a los otros le multó, volvió a multar. A los dos que estaban metidos en ese tema, pues por cierto, vendía los cargos públicos, los vendía del ministerio, pero los vendía en las casas de comercio de los DOT. O sea que allí era donde tenían todos los chanchullos esta gente, ¿no? Bueno, eso es el consejo, la gente que lo formaba. Los otros son gente más o menos normal, que no tuvieron ni muchos antecedentes ni muchos posteriores, pero Juan Dot sí que era muy significado en el sentido de lo comercio y además, como con multas todo se arreglaba, no hay mucho más problema. Bueno, nunca se había reunido el Consejo de Prefectura, pero acuciado por las deudas y por el dinero y que no tenía dinero, el 12 de mayo de 1812, Bonaparte decretó la reunión del Consejo de Prefectura de Guadalajara y nombró a Antonio Piñeiro, marqués de Bendaña, su presidente, es el Pazo de Bendaña, en Santiago. Es importante esto porque lo que quería era recaudar fondos. ¿Cómo se recaudaban estos fondos? Pues se nombraban también en todas las localidades de la provincia, tenían que nombrar unos representantes para hacer un reparto de contribuciones. No les dio tiempo porque se tuvieron que retirar de Madrid, pero bueno, el consejo existió y se nombró, ya les digo, no se reunió.
Bueno, de Antonio Piñeiro, ¿qué vamos a decir? Bueno, pues Antonio Piñeiro, marqués de Valdeña, estuvo en el Estatuto de Bayona, fue uno de los firmantes. Era su hijo, este era también de buena familia, aparte de suya, pero también casó bien. Casó con la hija del marqués del Real Tesoro, que de ahí sacó bastante dinero. Y los hijos eran menores cuando murió su mujer. Los hijos se los llevó a París para evitar problemas y él quedó solo aquí, ¿no? Bueno, el hijo heredó de la madre el Encín, era el heredero del Encín. Entonces actuó como administrador de la propiedad, intentó hacer un oratorio, intentó hacer parroquia desde el oratorio. Bueno, el tío lo manejó bastante bien. Bueno, no, a pesar de eso no lo consiguió, ¿no? Porque al final la iglesia tenía relativamente fuerza, ¿no? Este hombre también estuvo muy metido en el hermano, participó en el ejército francés, o sea, era un coronel del ejército francés en las tropas españolas, pero sin embargo, al acabar la guerra, pues le perdonaron y volvió. Este hombre, ya les digo, se casó con Tomasa de Villena, que era hija del marqués del Real Tesoro, era caballero de la Real Maestranza de Caballería de Granada, maestrante de Ronda, regidor perpetuo de Salamanca, de Segovia, de Betanzos y de Arévalo. Y bueno, al final les permitió Fernando VII volver a España. Murió en 1838, ¿no? Ya les digo que esto no llegó, pero sí que fue una de las personas que nombraron. Las juntas municipales, es decir, lo que sería el Consejo de Gobierno de los ayuntamientos, fueron reguladas en abril de 1810. Lo que pasa es que luego cada una se nombró cuando les pareció. La de Guadalajara fue nombrada el 19 de septiembre de 1810, cuando llegó buena parte a la ciudad. ¿Saben? Lo que les comentaba antes, estuvo en Alcalá de Guadalajara, bueno, pues aprovechó la visita a Guadalajara, aparte de nombrar al prefecto, pues nombró también a la Junta de Gobierno. Y nombró corregidor a José Veladí de la Bastida, los regidores Juan Manuel de Gauna, bueno, uno de ellos Juan II también, como ven ahí. Tampoco son mucho más importantes, simplemente que nombró la Junta de Gobierno. Y aquí, bueno, vamos a ver un caso pequeño, simplemente por citar algún otro caso. El corregidor Atienza no era corregidor de leyes, precisamente era de los que antes se llaman de capa y espada, corregidor de la guerra, ¿no? Seguramente porque era una zona fronteriza ante el reino. Bueno, pues este hombre, que era corregidor ya en diciembre de 1806, fue confirmado en su cargo por el gobierno de Bonaparte en junio de 1809. Este hombre fue, cuando salió de cesaron de corregidor, pues era un cargo que no podía ocupar porque allí estaba ocupado, prácticamente no pudieron ocupar los franceses Atienza, pues el 28 de diciembre de 1810 fue nombrado por Suchet miembro de la Junta Criminal Extraordinaria de Zaragoza. Ascendió a oidor el 15 de febrero de 1811. Durante el trienio liberal fue rehabilitado y aceptado en 1820 como examinador del Colegio de Abogados de Madrid. En 1826 fue elegido como abogado de pobres de la Real Cárcel del Corte, es decir, una especie de abogado de oficio. Y en 1836 aparece como juez de primera instancia de Madrid y ministro honorario de la Audiencia de Zaragoza. En 1841 era ministro en propiedad de la Audiencia de Zaragoza. Como vemos, no se les persiguió a todos mucho. Vamos a ver las autoridades de Sigüenza. ¿Qué ocurre con Sigüenza? Pues un poco como lo de Atienza, que las autoridades civiles prácticamente no pudieron estar en una zona de guerra y cuando ocupaban la ciudad no se podían reponer a las autoridades. Hubo dos subprefectos. Hemos visto que Sigüenza pertenecía a la prefectura de Guadalajara. El primero de ellos fue Roque García. Este Roque fue nombrado subintendente de Sigüenza, que todavía era la intendencia y luego fue subprefecto, el 19 de diciembre de 1809. Cuando acabó la guerra en 1815, este debía tener, no he encontrado por qué, pero fue enjuiciado por el capitán general de Castilla y Nueva y fue condenado a muerte. Lo que pasa es que pidió revisión de la sentencia. No he encontrado que se le revisara y se le indultara. No lo he podido encontrar. No he encontrado ningún dato más que de él. Entonces se quedó siempre en la cárcel o murió allí o al final no le indultaron, ¿no? El segundo subprefecto de Sigüenza fue en enero de 1811 Vicente Enderi, que estaba Gallar en la prefectura, ¿no? Tampoco conocemos mucho de él y ni ningún dato, realmente no pudieron ocupar los puestos. Sin embargo, sí tenemos otra autoridad más importante que tampoco lo ocupó, que fue Sacristán. Los problemas de los afrancesados iban creciendo según iba viéndose que no se podía imponer sus autoridades. Entonces, este hombre, que había sido nombrado, Rafael Sacristán, había sido nombrado alcalde mayor de Sigüenza, pues tuvo que solicitar al gobierno su colocación en la administración militar, ya que había sufrido prisión por la Junta de la ciudad. Es decir, este estaba allí de alcalde mayor, le hicieron prisionero y se llevaron por ahí bastante tiempo, ¿no? Entre sus servicios manifestaba que había prestado servicio en el departamento de Jadrec y Torija por encargo del general Lugo, que vemos ahí en la fotografía, ¿no?
Como no podía cobrar su sueldo porque estaban en poder de los enemigos los bienes y la ciudad en la que era alcalde mayor, es decir, Sigüenza, solicitaba algún destino hasta que se estableciera guarnición militar en Sigüenza y pudiera volver al suyo. Nunca pudo. La instancia que la tramitó en general a través de Hugo, se tomó un interés especial, consiguió que se nombrara alcalde mayor y juez de primera instancia de Consuegra y Madridejos. Como tampoco eran zonas seguras, tampoco pudo ir. Además, Sacristán debió convertirse en una especie de secretario del general Hugo, pues la carta que escribió al empecinado para que se rindiera y se entregara, etcétera, estaba hecha de él. Y la prensa de la época, la prensa españolista, decía, esta carta, de la dirigida por Hugo al empecinado, dice, mal forjada es toda letra del renegado don Rafael Sacristán, hijo bastardo de esta provincia. Eso decía la prensa. Vamos a hacer una pequeña relación de Sacristán. José Sacristán era natural de Garbajosa. Se graduó de bachiller en leyes por la Universidad de Orihuela. Fue catedrático de leyes en el Colegio de San Fulgencio de esa localidad, y de la cátedra fue expulsado por el obispo López Gonzalo en 1797 por conducta inadecuada y desausada manera de vestir, siendo eclesiástico. Aunque cumplía como profesor, no asistió nunca a las conferencias, retirándose tarde a su habitación, lo que motivó que quedara alguna noche sin poder entrar en el seminario, sobre todo las noches que había academia de música. Bueno, después de la guerra residió en Almazán, fue sometido a juicio por infidencia a la patria y simplemente quedó en prisión. Luego, posteriormente, no encontramos más datos de él. En Alcalá de Henares, el primer sustituto del corregidor Cuadros, aunque ya vimos que había quedado Palomar interino, pues fue Roque Novella, el famoso Roque Novella, que había estado en el Estatuto de Bayona como representante de la universidad, que la universidad le había echado la cátedra, se había peleado con la universidad, bueno, tuvo muchos problemas. No le pagaban los dietas de viaje, eso no viene ahora mucho a cuento, pero vamos, tuvo sus problemas por haber ido a Bayona, ¿no? Estuvo de corregidor interino desde mayo de 1809 a junio de 1810, prácticamente un año. Justo cuando se produjo su cese, pues una de las instituciones que hizo el gobierno josefino, que también lo hizo en Guadalajara, como hemos visto, fue separar las funciones de corregidor y alcalde mayor. Aquí tenemos más datos porque esto sí que pude encontrarlo en el archivo de Simancas. Este es el ministro de Justicia, Manuel Romero. Fue el que decidió separar el corregidor y el alcalde mayor y que las dos instituciones fueran diferentes. Hemos visto que en Guadalajara había prefecto y corregidor. Se había separado, al crearse la prefectura, al separarse de la intendencia, pues crearon la prefectura y el corregidor. El corregidor no pintaba mucho porque el que mandaba todo era el prefecto, pero bueno, pues aquí crearon las dos funciones. Bueno, de Roque Novella, como luego estuvo en Guadalajara, pues vamos a ver luego más cosillas de él, ¿no? Bueno, pues lo que decía el ministro Manuel Romero al rey para el tema de separar, que es importante esta separación, decía: la ciudad de Alcalá de Henares era gobernada, como la mayor parte de los pueblos de alguna consideración del reino, por un corregidor letrado, que reunía la autoridad administrativa y el ejercicio del poder judicial. Hoy, que el gobierno se propone hacer la debida distinción de autoridades y jurisdicciones, conviene que en la vacante actual de corregidor de aquella ciudad, proveída por el ascenso de don Roque Novella a juez criminal de Guadalajara, se establezca un alcalde mayor, destinado únicamente para la administración de justicia. Bajo este supuesto, habiendo tomado exactos informes acerca de su actitud, moralidad y adhesión hacia vuestra majestad de los aspirantes a esta plaza, me parece más apropiado es don Manuel Fernando de Frutos, sujeto que ha servido bien varias judicaturas y que en la actualidad ha observado una buena conducta. Bueno, 3 días después de la exposición al ministro, pues fue nombrado este señor, Manuel Fernando de Frutos. Se le nombró alcalde mayor. Además, se nombró a Isidro Calzada, que era un alcalaino, corregidor. Bueno, entonces los regidores no vienen a cuenta porque tampoco tienen mayor importancia, pero bueno, se nombró al sobrino Roque Novella, a Domingo Urrutia y Juan Domingo Palomar, el famoso patriota, ¿no? Además, a Isidro Calzada, pues cuando le sustituyó Vicente Munrores como corregidor y luego se nombró ese gobierno. No vamos a hablar de todos los regidores porque nos quedaríamos aquí hasta mañana, ¿no? Vamos a hablar de Frutos, que es el alcalde mayor. Bueno, Frutos había sido, antes de la guerra, alcalde mayor durante 11 años en Briones, Gumiel de Izán, Ureña y Peñafiel. Y había solicitado al ministro que se le confirmara como alcalde de Peñafiel, pero no lo aceptó y le nombraron alcalde mayor de Alcalá, ¿no? Es verdad que era muy difícil encontrar gente para que aceptara los cargos, ¿no? Y encima en Alcalá pues se chocaron los cargos. Chocaron el corregidor Isidro Calzada con el alcalde mayor.
Hasta entonces no había habido problemas porque era la misma figura. Pues a partir de entonces, como se han separado las jurisdicciones, pues se produce este choque, ¿no? Este Isidro Calzada, que según el Patriota fue nombrado porque su mujer, cuando pasó Napoleón, José Napoleón, o sea, el Bonaparte, su mujer habló muy despacio con Urquijo en casa del señor Abad y se empezó a hablar de mudanza. Don Isidro estuvo en casa de Munarriz con José, según aseguraron. Entonces parece ser que ahí fue cuando este quiso ser corregidor y le nombró. Bueno, Manuel de Frutos, el 15 de marzo de 1811, eleva un escrito de queja al ministro contra el corregidor, al que acusaba de intervenir en sus asuntos, y además no le consideraba otra cosa que un asesor. El escrito fue lo suficientemente efectivo, pues el 14 de abril el corregidor acusó de recibo la orden del ministro, separando las funciones administrativa y judicial, es decir, el corregidor era administrativo y el alcalde mayor judicial, y que en el futuro se separaran y que cada uno se dedicara a lo suyo. Y además destituyeron, como hemos visto aquí, a Calzada y nombraron a Munarriz como corregidor, ¿no? Otro de los nombramientos que hubo fue el del siguiente alcalde mayor de Alcalá, fue Francisco María de Rojas. Este, en vez de tener problemas con el corregidor, tuvo problemas con el subprefecto. El subprefecto, que vamos a ver luego a continuación los subprefectos de Alcalá, Barandalla. Este hombre, voy a contar primero los antecedentes de él, porque tuvo muy mala suerte. El 7 de junio de 1809 había sido nombrado corregidor de Soria. Pocos días después de su nombramiento, el 17, una partida de guerrilleros le prendió y le llevó preso a las cárceles de Molina de Aragón. Después pasó por todas las prisiones de la serranía de Cuenca, Valencia y otro recorrido. Le liberaron las tropas francesas a finales de 1812 y solicitó una nueva colocación. Bueno, pues le colocaron como alcalde mayor de Alcalá, ¿no? Bueno, en los pocos meses que Rojas ocupó el cargo, porque ya vemos que es casi al final de la guerra, en enero de 1813, tuvo problemas con el prefecto Barandella y elevó varias quejas al ministro de Justicia. Bueno, parece ser que una vez que tuvieron miedo de que llegaran los empecinados, lo que hicieron los franceses y el subprefecto se marcharon y le dejaron aquí abandonado. Él tuvo suerte que no entraran los empecinados, porque le dejaron tirado. De eso es una de las cosas que se queja. Se queja que además le ninguneaba, que le daba voces, que no le daba el dinero. Dice, siendo muy escasos los derechos de aquel juzgado, el prefecto Barandella me ha hecho un papel separado de la correspondiente queja. No puede subsistir en aquel empleo si no se dota suficientemente. Dice, ha sufrido las mayores privaciones, abatimientos y humillaciones, quien últimamente le ha asegurado que no lo socorrerá con auxilio alguno mientras no presente una real orden del sueldo que dice gozar, es decir, no podía ni cobrar el hombre. También dice que una vez que tomó posesión del empleo de alcalde mayor, visitó las cárceles y sin otro motivo aquel subprefecto, pretextando asuntos del Real Servicio, llamó a su casa al exponente. Le insultó de un modo público y escandaloso que se vio obligado a sufrir en la mayor moderación. Dándose desde este momento al expresado Barandalla, se manifestó contrario a todo el buen porte y entendimiento, declarándose superior y separándose enteramente de sus deberes de comisario de policía. Se negó a mandar a la municipalidad pasarse las gacetas que pedía el exponente y le dejó siempre el ninguneo. O sea, el subprefecto, pues como vemos, siempre hubo problemas entre unas autoridades y otras. Los subprefectos de Alcalá fueron estos tres. El primero fue Pedro Miranda, que estuvo hasta agosto de 1811. Esa fecha, Miranda, en agosto de 1800, fue destinado como prefecto de Ciudad Rodrigo y ahí fue detenido por las tropas de Wellington. Ahí le pasó un poco como a Gutiérrez de la Torre, se llevaron primero prisionero al retiro, del retiro se lo llevaron a Portugal y de Portugal a Inglaterra. Tras su regreso a España, don Trienio fue rehabilitado y fue jefe político de Granada. Por lo que respecta a Trabarría, que habla muy mal el Patriota de él, bueno, lo único que podemos averiguar tras su vuelta es que después, en 1830, aparece en Madrid ejerciendo de intermediario en la adquisición de juros. Y finalmente Barandalla, que es el último que hemos visto, que es el que tenía los problemas con el alcalde, este era médico de profesión, fue alcalde mayor de Parla, subprefecto de Illescas y Casarrubios, y el 16 de diciembre mantuvo el cargo aquí hasta mayo de 1813, que llegó Bonaparte. No se le abrió causa y en 1814 residía en Torrejón de Velasco y en 1828 en Talavera de la Reina. Finalmente, la última institución que vamos a ver es la Junta Extraordinaria de Guadalajara. Bueno, esta junta se creó realmente se creó para que los franceses no tomaran la justicia por su mano contra todos los insurgentes, porque mataban mucha gente y bueno, se creó con un fin, digamos, solvente. O sea, lo que intentaron fue crear una junta superior que luchara contra la delincuencia en los insurgentes, como vamos a ver. El 19 de abril de 1810 se creó la junta
y estaba compuesta por 5 jueces togados y un fiscal del crimen. Los delitos que debían jugar eran espionaje a favor de los insurgentes, tal, asesinato, robo, bueno, básicamente contra los insurgentes, no nos vamos a entender en esto. Y bueno, de acuerdo con este decreto, los reos de estos delitos serían juzgados por las juntas criminales en el término de 24 horas y en el caso de ser hallados culpables, condenados a la pena de muerte sin apelación. El 4 de junio de 1810 se creó la de Guadalajara y fue compuesta por estas personas. El presidente Roque Moina, no confundir con Roque Novella, Roque Moina y Mazarredo, los jueces Roque Novella, Juan Antonio Montiel, Andrés Ramos y Judas Tadeo. Y el fiscal Fermín María Milla. Este al final pudo escaparse y se nombró en su lugar a Manuel Sedán. Bueno, estas son las cifras para que se hagan idea de las actuaciones de la Junta de Guadalajara. Realmente no son muchos, en total son 98 y condenadas a muerte tampoco es que hubiera muchas, porque muchas fueron de rebeldía y otros fueron indultados, pero en total fueron 98 lo que se juzgaron. Para 3 años no es demasiado la cifra. Bueno, vuelvo a poner aquí la relación, porque bueno, vamos a ver los más importantes para nosotros. Casi todos eran funcionarios ya antes del antiguo régimen, no voy a extenderme con ninguno de ellos porque al final los tenemos. Quizá el más interesante en este sentido sea el Roque Novella, que después ya vimos que había sido profesor de la Universidad de Alcalá, que había participado en la Asamblea de Bayona y bueno, luego fue corregidor. Este hombre en su tarea intentó excusarse cuando le delataron a la vuelta de los españoles, porque fue prisionero. La junta esta fue hecha prisionera cuando entraron los españoles en Guadalajara en agosto de 1812. Entonces Novella es el que más conocemos su relación, porque además hizo un escrito al propio Lord Wellington, ¿no? Quedó allí y el conde de España pasó como con el corregidor, le liberó Wellington, pero el conde de España le hizo preso y le mandaron al retiro. De ahí no fue a Portugal y luego a Inglaterra porque quedó libre otra vez, debió haber alguna cosa y quedó vagando por Madrid. Cuando llegaron los franceses estaba allí, entonces como no tenía dinero se encontraba, como él dice, en un estado de indigencia a finales de 1812 y los franceses, las autoridades españolas, le nombraron juez de primera instancia de Madrid y alcalde de corte para que pudiera vivir de eso. Él dice que nunca fue delator, que él siempre que se mostró muy bien, que indultó gente, que, mire, por ejemplo, dice, aunque la estadística anterior solo figura evitó que se disolviera una concentración de ciudadanos a fusilazos por el gobernador militar, cuando se tuvo conocimiento en Guadalajara de la proximidad de las tropas españolas de Madrid. Como represalia por el atentado cometido contra el asistente de un oficial francés, el gobernador militar de Madrid ordenó trasladar presos al retiro a 6 personas de las más pudientes de la ciudad de Guadalajara, hasta que encontrara al autor del hecho. Novella afirma que al instruir la causa había conseguido del jefe militar que no se llevase a cabo el traslado y que no se molestara a los familiares de los jóvenes que habían cometido el atentado y habían conseguido huir. O sea, él intentó llegar a donde pudo. Al final tuvo que exiliarse a Francia y no pudo volver nunca a España, ¿no? No voy a extenderme, los tienen en las actas, ya más con este tema. Y bueno, el Tribunal de Primera Instancia se creó de Alcalá. Se creó en la reforma de los tribunales de Madrid, el 23 de junio de 1812, en la que se creaba una chancillería en Madrid, pues se les pongo de Valladolid. Saben que estaba la chancillería en Madrid, pero se creó, y había estado la de Valladolid para el norte del Tajo y la de Granada para el sur. Bueno, se creó una en Madrid para tener otra más. Bueno, esto no llegó a funcionar nunca, ¿no? Y se creó también otro en Alcalá, un tribunal. El tribunal de Alcalá pues compondría de un presidente, 2 jueces, un fiscal y un suplente, y tendría como funcionario un relator, un escribano mayor y 2 o 3 porteros. Quedaban escritos a este tribunal los escribanos y alguaciles del juzgado anterior. Y se establecían 3 distritos de conciliación, el de Alcalá, el de Arganda y el de Loeches. Bueno, ahí están los pueblos que pertenecían a cada uno, no difieren mucho de la actual comarca de Alcalá. Y que sepan, no llegó nunca a establecerse porque estamos en la época final. A partir de que los franceses volvieron los españoles entraron en Madrid y luego volvieron a entrar los franceses, realmente la administración josefina no funcionó. Realmente la administración josefina funcionó hasta después de la derrota de los arapiles. Tras la derrota de los arapiles eso ya se hizo y no funcionó. Yo como conclusiones, después de ver la vida de toda esta gente, antes y después he sacado estas que evidentemente son muy discutibles.
Digo, los gobiernos bonapartistas intentaron implantar una administración moderna al estilo francés, eso sí que hay muy poca duda. Muchas reformas fueron retomadas por los gobiernos liberales posteriores, muchas de ellas casi todas fueron retomadas por los gobiernos liberales. La nueva administración solo pudo implantarse en determinados lugares y durante periodos irregulares, es decir, solo una zona en concreto, aquí en Alcalá de Guadalajara, y Sigüenza prácticamente nunca pudo implantarse, y durante periodos irregulares, porque había veces que por la cercanía de las tropas españolas o de los empecinados, los franceses se iban y se llevaban con ellos las autoridades españolas, entonces también era una administración muy irregular, ¿no? Los funcionarios españoles josefinos, a pesar de su mala fama, fueron en general personas con titulación adecuada. Casi todos eran titulados universitarios, abogados o habían desempeñado ya cargos anteriores a la administración del antiguo régimen. Eran ilustrados, de ideas avanzadas y relativamente honestos. Es verdad que hemos visto algunos, que sobre todo el comerciante de Guadalajara, Juan Doz, que no se puede decir lo mismo. Es verdad que también muchos compraron propiedades de bienes nacionales, ¿no? Que no los de la Junta de Estado, casi todos, ¿no? Y bueno, pero es verdad que también casi todo el mundo se aprovecha para hacer negocios, ¿no? La mayor parte de estos funcionarios tuvieron que exiliarse, unos deportados como prisioneros de las tropas inglesas, como hemos visto que ocurrió con el corregidor de Guadalajara, con el prefecto de Guadalajara, Damaso de la Torre, y otros siguiendo al ejército francés en su retirada. Unos directamente se fueron con los franceses y otros se fueron a Portugal, los ingleses los llevaron a Inglaterra y cuando acabó la guerra les dejaron libres. Podían quedarse en Inglaterra lo que quisieran. Unos pasaron a Francia y otros se quedaron ya en Inglaterra. Bueno, eso ya cada uno pudo lo que pudo, le dejaron hacer. Es verdad que la mayoría, tras sufrir un expediente de purificación, pagando multas, sobre todo los que podían pagar multas, y devolviendo los bienes nacionales que habían comprado durante la ocupación francesa, pudieron regresar. Una buena parte de estos funcionarios volvieron a tener puestos de relativa importancia en la administración durante el trienio liberal, algunos antes, pero la mayoría en el trienio liberal, y por supuesto ahí fueron rehabilitados. ¿Qué ocurrió? Que cuando tras el trienio liberal volvieron a ser perseguidos por liberales, ¿no? Entonces como que la cosa no funcionó muy bien. Bueno, y como cierre, bueno, ahí tienen la foto de José Bonaparte, rey de España, y el escudo de Bonaparte, que es de los poquísimos que han quedado, le está comentando a mi amigo Paco Delgado, que está ahí en el monasterio de San Benito de Valladolid, que saben que tiene una entrada gigantesca, pues un escudo gigantesco que hay allí, y es de los poquísimos que deben quedar en España. Y eso es todo. Muchas gracias por su atención. Y recordar cómo contactar con la Institución de Estudios Complutenses en la capilla de la Quinta de Cervantes, Navarro y Ledesma número 1, en horario de martes, miércoles y jueves de 10 a 13 horas. En el teléfono 624 660501, en el correo electrónico iecomplutenses@gmail.com, en la página web ieecc.es. Y a todos los oyentes que todavía no son socios, animar a colaborar con esta asociación y ayudar a la difusión de la historia de nuestra ciudad con una cuota de 60 euros anuales. A continuación, María José os comenta cómo contactar con nosotros. Por el correo electrónico futuroimperfecto@gmail.com, por Twitter @f_imperfecto, por Instagram @futuroimperfectoradio y por las siguientes plataformas: iVoox, Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Y no dejéis de suscribiros en cualquier canal por donde nos escuchéis. Si te propones algo, no hay nada que no puedas lograr, así que súbete a Futuro Imperfecto Radio y celebra un viaje en el tiempo, una experiencia única. Nos despedimos de este espacio de la Institución de Estudios Complutenses hasta el próximo programa, que espero sea muy pronto.